Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes otra vez, listos para desmenuzar todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y sobre todo, en el universo de las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque les traigo un notición, una verdadera bomba que, déjenme decirles, casi nadie vio venir. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su relación, de los rumores que los persiguen y, lo más importante, de un proyecto que podría reunirlos en pantalla otra vez. Sí, lo escucharon bien. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargado de información jugosa, exclusivas y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y confirmaciones a medias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que, ¿a qué esperan? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, romance y, por supuesto, la inolvidable Sen Kalkam. Una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y nos hacía creer que el amor de Eda y Serkan era real. Y efectivamente lo fue. Después de meses de rumores y especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem eran pareja en la vida real. La euforia fue total. Los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería. Cada foto, cada aparición pública, era analizada al detalle. Se convirtieron en el foco de atención constante. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba. Las razones, como siempre, quedaron en la intimidad. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. Lo cierto es que, de un día para otro, la pareja más querida de Turquía llegaba a su fin. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado series como Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, participando en la película Eflatun y explorando nuevas facetas de su talento. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el fantasma de Hande y Kerem juntos siempre ha estado presente. Los fans nunca han perdido la esperanza de verlos reconciliados, tanto en la vida real como en la ficción. Y parece que por fin, esa esperanza podría convertirse en realidad. Hace unas semanas empezaron a surgir rumores sobre un posible proyecto que podría reunir a Hande y Kerem en la pantalla chica. Al principio, nadie les dio mucha importancia. Se pensaba que eran solo especulaciones sin fundamento, producto de la nostalgia de los fans. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se intensificaron y empezaron a surgir detalles más concretos. Según fuentes cercanas a la producción, se trataría de una nueva serie, ambientada en un contexto completamente diferente a Sen Kalkam. Se dice que la historia sería más madura, más dramática, y que permitiría a Hande y Kerem explorar personajes más complejos y profundos. Aún no se sabe mucho sobre la trama, pero se rumorea que podría estar relacionada con el mundo del arte o la música. Lo más interesante de todo es que, al parecer, tanto Hande como Kerem estarían interesados en participar en el proyecto. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia, se dice que sus representantes han estado en contacto con la productora, negociando los términos de su posible participación. Ahora bien, ¿por qué este proyecto es una bomba que nadie vio venir? Pues en primer lugar, porque después de su separación, Hande y Kerem han mantenido una distancia prudente, evitando coincidir en eventos públicos y sin hacer declaraciones sobre su relación. Nadie esperaba que tan pronto estuvieran dispuestos a trabajar juntos de nuevo. En segundo lugar, porque ambos están en un momento muy importante de sus carreras, con proyectos individuales que les están dando muchas satisfacciones. Nadie entendía por qué arriesgarían su imagen y su credibilidad participando en un proyecto que podría generar mucha controversia. Y en tercer lugar, porque la presión mediática sería enorme.
Todos los ojos estarían puestos en ellos, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción. Sería muy difícil mantener la privacidad y evitar que su relación personal interfiriera en el trabajo. Pero a pesar de todos los riesgos y las dificultades, parece que Andy y Kerem están dispuestos a dar el paso. Quizás porque saben que juntos son una fórmula de éxito asegurado. Quizás porque quieren demostrar que son profesionales capaces de separar su vida personal de la laboral. O quizás simplemente porque echan de menos trabajar juntos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos otra vez en pantalla es un sueño hecho realidad para muchos fans. Un sueño que, aunque aún no está confirmado al 100%, tiene muchas posibilidades de hacerse realidad. Por supuesto, hay que ser cautelosos y no dar nada por sentado. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero la información que he recibido de mis fuentes es bastante sólida y me hace ser optimista. Así que, ¿qué les parece? ¿Están tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos otra vez? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que deberían darle una segunda oportunidad a su relación en la ficción? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? Cuéntenme todo. Y mientras esperamos confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los mejores momentos de Senkalkam. Porque al final, lo que importa es que Andy y Kerem sigan brillando con luz propia y haciéndonos soñar con sus interpretaciones. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se reúnan en un nuevo proyecto, un rumor que ha sacudido el mundo de las series turcas y ha llenado de ilusión a sus fans. Analizamos los antecedentes de su relación, los motivos de su separación y las razones por las que este reencuentro sería una verdadera bomba. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, que aún hay más. Porque esta bomba no solo se trata de la posibilidad de verlos actuar juntos de nuevo, sino también de las ramificaciones que esto tendría en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco en general. Vamos a profundizar un poco más en los detalles que se rumorean sobre esta nueva serie y en lo que significaría para el futuro de Hande y Kerem. En primer lugar, hablemos del género. Como les mencioné antes, se dice que la serie sería más madura y dramática que Senkalkam. Esto podría significar que estaríamos viendo a Hande y Kerem en papeles que desafían sus habilidades actorales y que les permiten mostrar un lado completamente diferente al que estamos acostumbrados. Imaginen a Hande interpretando a una artista atormentada o a Kerem como un músico incomprendido. Las posibilidades son infinitas. Además, el hecho de que la serie se ambiente en el mundo del arte o la música también es muy interesante. Esto podría dar pie a escenas visualmente impresionantes y a una banda sonora que nos haga vibrar. Imaginen una historia llena de pasión, creatividad y conflictos emocionales, con Hande y Kerem como los protagonistas. Sería una combinación explosiva. Pero, ¿qué pasa con los personajes? ¿Cómo serían Eda y Serkan en esta nueva versión? Bueno, según las fuentes, los personajes serían completamente nuevos, pero mantendrían algunos elementos que los harían reconocibles para los fans de Senkalkam. Por ejemplo, podrían ser personajes fuertes, independientes y con un gran sentido del humor, pero también con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Y aquí es donde entra en juego la química innegable que existe entre Hande y Kerem. Aunque hayan pasado 2 años desde su separación, es imposible negar que la conexión que tienen es especial. Y esa conexión, esa chispa, es precisamente lo que los hace tan atractivos para el público. Si logran canalizar esa química en sus nuevos personajes, el éxito está prácticamente garantizado. Pero no todo es color de rosa.
Como les dije antes, la presión mediática sería enorme. Cada paso que den, cada mirada que intercambien, será analizado al detalle por los medios y por los fans. Tendrán que ser muy cuidadosos para no alimentar los rumores sobre una posible reconciliación y para mantener su privacidad a salvo. Además, también existe el riesgo de que la serie no cumpla con las expectativas del público. Senkalkam dejó el listón muy alto y es difícil superar el éxito de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Si la nueva serie no logra capturar la misma magia, Hande y Kerem podrían enfrentar críticas y decepción por parte de sus fans. Pero a pesar de todos los riesgos, creo que vale la pena intentarlo. Hande y Kerem son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía y juntos tienen un potencial enorme. Si logran elegir un buen proyecto y trabajar duro, podrían crear algo realmente especial y dejar una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y no olvidemos el impacto que este reencuentro tendría en sus carreras individuales. Para Hande sería una oportunidad de demostrar que es mucho más que una cara bonita y que tiene la capacidad de interpretar personajes complejos y desafiantes. Para Kerem, sería una forma de consolidar su posición como uno de los actores más versátiles y demandados de la industria. Además, este proyecto podría abrirles las puertas a nuevas oportunidades internacionales. Si la serie tiene éxito, podrían recibir ofertas para trabajar en películas y series de otros países y convertirse en estrellas globales. Imaginen a Hande y Kerem protagonizando una producción de Hollywood o de Netflix. Sería increíble. Pero al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices y que se sientan cómodos con la decisión que tomen. Si deciden no trabajar juntos, también está bien. Lo importante es que sigan creciendo como personas y como profesionales y que sigan persiguiendo sus sueños. Así que mientras esperamos la confirmación oficial de este proyecto, podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos otra vez en pantalla. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, rumores y especulaciones. Recuerden que todo lo que les he contado son solo rumores y que nada está confirmado al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Así que estén atentos a mis redes sociales porque los mantendré informados de todas las novedades sobre este tema. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo y de decirme qué les parece esta noticia bomba. Me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, suscríbanse. Besos.